Sí, vale. Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Javier Moreta y como primer ministro mi deber en este debate va a ser establecer una serie de definiciones para lo que vamos a entender los términos de este debate. En segundo lugar, plantearé un status quo en el que vamos a dar a entender cuál es la problemática, dónde se sitúa en este debate y vamos a dejar muy claros ciertos términos y ciertos conceptos para no caer en el desentendimiento de lo que va a ser este debate, porque realmente aquí hay, según las definiciones, se pueden entender diferentes cosas y queremos dejarlas muy claras. Y en tercer lugar, vamos a establecer los argumentos por los cuales vamos a defender que esta casa realmente sí está de acuerdo con que es el momento de dejar de discriminar positivamente a los pueblos originarios. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pasando a las definiciones. Bueno, aquí hay una definición muy importante que es el verbo es el momento, o el concepto es el momento. Nos referimos al presente, ahora mismo. No vamos a admitir en este debate ningún hecho que haya sucedido anteriormente o que nos establezcan posibilidades a futuro. No, estamos hablando ahora mismo de este presente, de este momento y por lo tanto de los sucesos y de los hechos y de las civilizaciones que están ahora mismo presentes en esta moción, en el presente actual. Dejar vamos a entender como abandonar, ya sea una actitud o una actividad. Discriminar positivamente, este es otro término muy importante para el debate, favorecer a una población determinada por considerarla inferior o por considerar que su cultura es inferior a la sociedad actual. Siéntese, por favor. Y luego, por último, entenderemos solo pueblos originarios a aquellos pueblos indígenas, aquellas civilizaciones indígenas propias de todas las culturas del mundo que en este momento se hallan en una situación igual o inferior a la nuestra, es decir, a la sociedad presente, a la sociedad actual. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos establecer con estas definiciones que lo que estamos buscando, o lo que entendemos que es la problemática, el status quo de este debate, va a ser que antes, y no ahora, antes, había un problema de desintegración de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas y de todos aquellos que no habían tenido un contacto con la civilización moderna que nosotros conocemos. Sin embargo, nos damos cuenta que ¿cuál es la realidad ahora, como precisábamos en las definiciones? Que hay un exceso de derechos e incluso hay un exceso de inversión y de gastos por encima a estas culturas, por encima del resto de culturas que ya conocemos, que por encima del resto de nuestra sociedad o de nuestra cultura. E incluso estamos favoreciéndolos por encima de muchos de nuestros sectores que además lo necesitan más que ellos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque otro problema que vemos es que ahora mismo ya han conseguido adaptarse, gracias a este mundo global, ya han conseguido adaptar sus reglas, ya han conseguido adaptar sus conocimientos y por lo tanto inteligentemente están sabiendo aprovechar lo mejor de nuestra sociedad sin tener que renunciar a los derechos que les damos por discriminarles positivamente al considerarles inferiores. Esto realmente es un problema muy grave porque vemos que estas sociedades lo que están haciendo es crear una ventaja, un aprovechamiento sobre el resto de la sociedad de nuestros países, lo cual no podemos consentir. Y con esto queremos apoyarnos. Vemos que hay una consecuencia de cara a futuro en la cual vamos a ver que esta superación de igualdad y de derechos va a generar todavía más discriminación, una discriminación que queremos evitar y que con eso vamos a enlazar nuestros argumentos en el cual el primero de ellos estableceremos que cuál es el objetivo de toda la humanidad, la igualdad entre todos los seres humanos. Nosotros lo que buscamos es que todos los seres humanos sean iguales en derechos y obligaciones, en derechos y condiciones. Y lo que buscamos con esto es que las civilizaciones indígenas tengan estos mismos derechos y tengan estas mismas condiciones. No que en ningún momento se vean privilegiados por las continuas discriminaciones positivas que se tiene hacia ellos, ya sea por color de piel, ya sea por cuestión de etnia, ya sea por cuestión de raza, ya sea por cuestión de persona, etc, etc. Entonces, con esto lo que queremos buscar es la igualdad entre todos los seres humanos. Para lograrla tenemos que reflejar que ya es hora de dejar de discriminar positivamente a estas civilizaciones y empezar a ver qué puntos de estas culturas se han adaptado ya a nuestra sociedad. Entonces, al entender qué puntos de sus culturas se han adaptado a nuestra sociedad, eso nos va a permitir valorar muchísimo mejor si estas personas, si estas civilizaciones se merecen o no que sean discriminadas positivamente. Nosotros ya desde gobierno concluimos y hemos dejado muy claro que deben dejar de ser discriminadas positivamente porque ya han alcanzado ese rango de igualdad, ya han alcanzado ese rango de superioridad que tienen con respecto a la sociedad actual que nosotros conocemos. Y con esto quisiera pasar a su punto. Lo que Javier está dejando de lado es que según él nos están superando en derechos, pero todavía hay muchas comunidades indígenas
indígenas que no tienen acceso a los Pero es que señorita, nosotros cuando hemos determinado los pueblos originarios hemos descartado a aquellos pueblos que todavía no han tenido acceso o contacto con las personas o con la sociedad actual. Por lo tanto, si nosotros descartamos a estas sociedades porque realmente no tenemos ninguna influencia sobre ellos y ellos no tienen ninguna influencia sobre nosotros, no podemos tenerles en cuenta para este debate. Así que por favor le pediría que se ajustara a los términos del debate para poder tener un buen debate, porque si lo abrimos a situaciones que no controlamos en este momento dentro del debate, realmente lo que ustedes van a crear es una ventaja que no nos interesa. Y con esto quisiera pasar al segundo argumento, en el cual vamos a hablar de uno de los puntos del status quo en el cual hemos demostrado, y es que ya hay una adaptación por parte de ambas partes, porque precisamente antes, el problema era en que ni la sociedad indígena estaba preparada para adaptarse a nuestra sociedad, ni nuestra sociedad estaba dispuesta o preparada por cuestiones culturales a adaptarse a la sociedad indígena, es decir, no estábamos dispuestos a mezclar nuestras culturas y nuestras razas. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora, en el presente, ahora mismo? Como dice la moción, nos encontramos que nosotros hemos regulado ya derechos para estas comunidades, nosotros hemos regulado ya bienes y servicios para estas comunidades, hemos regulado su situación personal dentro de nuestra sociedad y por lo tanto ya se están beneficiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un beneficio todavía aún mayor, porque ellos no solo se benefician de nuestros mejores bienes y servicios, sino que al mismo tiempo buscan tener mayores derechos y una ampliación de sus derechos, de sus bienes y servicios, precisamente basándose en esa discriminación positiva que han sufrido hasta ahora, pero que ahora están intentando disfrutar o están empezando a disfrutar. Por lo tanto, no se trata de disfrutar de una situación de discriminación, sino se trata de olvidarla, de zanjarla, de dejarla enterrada. Y por lo tanto, este tipo de auge de estas sociedades y de este aprovechamiento de los bienes, servicios y derechos nos parece un total error. Por lo tanto, tenemos que dejar de discriminar positivamente a estos pueblos originarios. Entendimos y dijimos pueblos originarios, ¿por qué? Porque precisamente estos son los que han sido más maltratados a lo largo de la historia por las personas y por otro tipo de razas, y por lo tanto lo que estamos viendo es que también se está cometiendo ese factor de desigualdad, como pasa en otros casos que vemos hoy en día con el exceso de feminismo. Una cosa es el feminismo del logro de la mujer y del éxito de la mujer, y otra cosa es el feminismo reivindicativo y radical que sale a la calle a crear violencia o a generar impacto social a través de mensajes totalmente radicales. Entonces nosotros vemos y nos damos cuenta de que realmente hay un efecto totalmente positivo en dejar de discriminar positivamente a estos pueblos, porque lo que hemos conseguido, lo que buscamos es generar una situación mayor de igualdad, no que se cometan más desigualdades, no que se cometan más problemas, no acabar en más radicalismo y no acabar en mayor discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Queremos que pase adelante, por favor, el líder de la oposición. Gobierno, oposición, la moción dice lo siguiente: esta casa cree que es el momento de dejar de discriminar positivamente a los pueblos originarios. Si bien es cierto, aceptamos lo que es la definición de momento, es decir, que ahora efectivamente ya se va a dejar de discriminar de manera positiva a lo que son a los pueblos indígenas. Lo que queremos impugnar es una definición injusta por llamarle que discriminar efectivamente positiva es ayudar a personas inferiores. Ese término de inferiores es el que vamos efectivamente a impugnar por una cuestión inequilibrada efectivamente para que se esté debate. ¿Y cómo lo vamos entonces a definir? Personas que efectivamente no estén en igualdad y condiciones sociales. Es ahí efectivamente como, no porque no estés en igualdad y condiciones sociales quiere decir que seas inferior como persona. Eso es lo que te queremos decir, Javi. Entonces efectivamente vamos a tomar lo que es esta definición y a través de esto vamos a comprobar por qué sí tienen que tener una discriminación positiva lo que son estos pueblos originarios. Ahora a su vez ellos identifican pueblos originarios también como personas inferiores. Sin embargo, le vamos a aclarar a Javier que también lo vamos a impugnar porque eso sería una definición injusta que se puede impugnar por reglamento, y efectivamente la vamos a redefinir como aquellas personas no civilizadas y por supuesto no adaptadas a lo que es a una sociedad. Eso es efectivamente la definición que es justo para debatir lo que es este debate. Entonces bien, vamos a pasar a lo que son sus refutaciones. Siéntese por favor, Giselle. Vamos a pasar primero a sus refutaciones para que quede muy bien claro por qué no es el momento. Y es que ellos nos dicen sobre el
problema de desintegración y donde dicen que hay un abuso de derechos, donde nos dicen que han adaptado sus reglas y que efectivamente también han adaptado las de nosotros y que eso se aprovechan de nuestra sociedad. Sin embargo, señor Javi, al parecer usted no ha ido a México, no ha ido a Chiapas, efectivamente, donde hay pueblos originarios que aún no tienen el servicio a la salud, aún no tienen el servicio efectivamente a la educación, a agua potable. Entonces, ¿cómo usted no los quiere discriminar de manera positiva y ayudarnos? Porque efectivamente usted quiere que se mantengan así. No es el momento, porque el Estado no ha garantizado efectivamente este acceso y este vínculo entre pueblos indígenas y sociedad. Es lo que le queremos decir, Javi, se nota que usted es español. Bien, vamos a pasar a las cuestiones, por favor, baje. Vamos a cuestiones efectivamente. Ahora, ¿cuáles son los puntos de discriminación positiva? Pasamos a que es la autodeterminación. Una de estas es la discriminación positiva que se vincula a la autodeterminación. Segundo punto, becas educativas. Tercer punto, servicios sociales, apoyos efectivamente económicos. Asimismo, otras cuestiones son controles expertos especiales efectivamente para la protección de sus derechos y apoyos para efectivamente emprender ciertas situaciones como de comercio. Entendido esta parte, se le desearía a Giselle para refutar su segundo argumento. Sí, el problema es que eso no son discriminaciones positivas. La verdadera discriminación positiva que tienen, por ejemplo, los pueblos originarios es que solamente por ser pueblos originarios tienen que tener representación política y eso realmente no. Sí, siéntese, porque sí, ¿por qué tienen que efectivamente tener esta discriminación positiva? Porque si no tuviese esta minoría en el Congreso, nadie voltearía a ver para ellos y nadie legislaría leyes efectivamente para su protección. Es por eso que efectivamente, porque ningún indígena, probablemente ningún indígena, efectivamente que se ponga como candidato es muy poco probable que esté en el Congreso. Es por eso que tiene esta discriminación positiva y la representación de una minoría en el Congreso. Entonces, bien, vemos que efectivamente en este momento siguen teniendo lo que son la discriminación positiva. Partimos entonces a destruir su segundo argumento, que es a la adaptación a mundos, que ellos nos dicen que los pueblos efectivamente indígenas y por supuesto los pueblos originarios ya se han adaptado a su vez a lo que es esta realidad social. Pero ¿qué pasa en este momento, señores del jurado? Hay un mundo totalmente alterno, hay un mundo totalmente paralelo, donde por un lado civilizado tenemos muchísimos avances que efectivamente aún lo que son los pueblos originarios no los tienen. Uno de ellos es, por ejemplo, la tecnología, donde se hubiera efectivamente una discriminación positiva sería darles apoyos para que efectivamente sus hogares empiecen a dar efectivamente o a entrar a lo que es esta tecnología. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque el razonamiento es que son dos mundos paralelos en los cuales aún no se han podido juntar por los avances de uno y los no avances del otro. Que uno efectivamente la cuestión de la tecnología y demás, que más lo explicaré a lo que es en mi primer argumento efectivamente que propone esta. El primer argumento, señores del jurado, es no tiene la suficiente información. En este momento no tienen la suficiente información. ¿Por qué? Porque ignoran efectivamente procedimientos y a su vez mecanismos para hacer valer efectivamente y acceder de forma efectiva a la justicia. ¿Cómo lo vemos? Una manera de discriminación positiva es que hay contralorías para los pueblos indígenas, efectivamente, ellos incluso no saben que tienen como derecho efectivamente obtener un abogado de oficio. ¿Qué pasa con estas contralorías? Los apoya a su vez en el proceso de alguna injusticia, efectivamente alguna demanda. ¿Por qué? Porque ellos incluso ni siquiera a veces saben el idioma efectivamente civilizado como lo que es el español, así mismo como lo es efectivamente en este sentido el portugués en Brasil. Entonces bien, vemos que efectivamente no lo saben como tal y es por eso que tiene esta discriminación positiva también va encarnada a las contralorías donde apoyan. No, le estoy construyendo argumentos. Baja, por favor. Entonces vemos que efectivamente necesitan esto porque hay un desconocimiento totalmente de la información para hacer valer sus derechos que efectivamente como pueblos originarios tienen. Entonces bien, vemos que en este momento, como están desinformados, no se les tiene que dejar y se les tiene que seguir discriminando de positiva para que estos se informen y posteriormente, en otro momento, puedan entonces dejarlos de discriminar de manera positiva. No, dicen, por favor, ya tuvo su oportunidad. Efectivamente, entonces pasamos a mi segundo argumento que se llama el momento será efectivamente cuando la situación cambie. Actualmente no ha cambiado. ¿Y por qué decimos esto efectivamente, señores del jurado? Porque actualmente hay un mundo desequilibrado entre los pueblos originarios. ¿Qué pasa? Como ya les puse el ejemplo de Chiapas, efectivamente una localidad del Estado de México, donde no se tiene carreteras, donde no se tiene agua, donde efectivamente no se tiene una escuela, efectivamente. Incluso en esos pueblos originarios, el jefe del grupo tiene que brindarle clases efectivamente a sus propios hijos. Pero ¿qué pasa con el sector educacional? Que efectivamente no se ha preocupado el Estado, incluso por darlo. Aún no es el momento porque no se ha garantizado esos accesos efectivamente a estos servicios como cada quien, pues será por la cuestión de que a lo mejor están alejados efectivamente de la ciudad o efectivamente por otros motivos. Pero el momento no lo es
porque también incluso en Oaxaca, otro estado, otra entidad efectivamente de México, sufre las mismas condiciones. ¿Qué pasaría si le dijeran, ellos efectivamente estuvieran en un estancamiento, no pudiesen salir efectivamente del estancamiento en el que están? Y es por eso entonces que consideramos que este momento no se ha solucionado para que efectivamente nos dejen de discriminar de manera positiva. Y el tercer argumento que nosotros vamos a plantear es efectivamente el rechazo social. Aún sigue habiendo muchísimo rechazo social efectivamente por parte de la sociedad versus lo que son los pueblos originarios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a una discriminación ya no positiva, sino negativa efectivamente, por cuestiones de raza, por cuestiones efectivamente de color. ¿Y qué pasa ahí? Efectivamente se liga a mi primer argumento que se llamaba no hay una información para lo que es el acceso a la justicia de manera efectiva. Es por cuanto, señores del jurado, por todo anteriormente dicho, y que por tanto desde este primer discurso canto completamente el caso paupérrimo que nos presenta la alta de oposición, donde efectivamente les pedimos un punto para la alta de gobierno. Muchas gracias. Muy amable. Escuchamos ahora al viceprimer ministro. Hay un grave problema con el discurso de la oposición, señor juez, que es que todos los derechos que ellos nos tratan de vender como discriminación positiva realmente son derechos básicos del ser humano y no corresponden a la verdadera discriminación positiva que existe dentro de estos pueblos indígenas. Pero para explicar eso, primero vamos a volver a defender nuestras definiciones. Realmente la impugnación que nos trata de hacer Carlos es un poco tautológica, porque entendiendo que él reconoce que no hay un proceso de igualdad, cuando no son iguales hay uno superior y uno inferior, y entendiendo que él admite que no son ni iguales ni superiores, por ende sí son inferiores y nuestras definiciones siguen pasando. Luego, nos dicen que es que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la información, y esos son básicamente los argumentos que ellos nos traen. Pero es que realmente esto no pertenece a la parte de la discriminación positiva, sino que son los derechos que tienen ya de por sí todos los miembros de un Estado. El acceso a la educación, a la información, no corresponden a parte de la discriminación positiva, sino que ya de por sí el Estado tiene que garantizárselo a todos y cada uno de los miembros que hagan vida dentro de este. En tanto y cuanto esto, realmente sus argumentos caen por el hecho de que no cumplen con la topicalidad de este debate, en el hecho de tanto y cuanto no son parte de los derechos de la discriminación positiva. Nosotros les vamos a decir realmente cuáles son los derechos que cumplen esta discriminación positiva. Es, por ejemplo, primero, la obligación a tener participación política única y exclusivamente por el hecho de que son miembros indígenas. ¿Qué pasa? Que realmente si tuvieran la posibilidad de ser políticos por sus beneficios y por sus características como políticos, estamos seguros que la población no los discriminaría solamente por ser étnicos, porque ya vemos como en la mayoría de nuestros países latinoamericanos existen diputados o presidentes que tienen rasgos indígenas y que no por eso son discriminados a la hora de ser electos popularmente. Luego, nos dicen que otra de las discriminaciones positivas que nosotros queremos ver es la aplicación del hecho de que ellos pueden usar su propio idioma solamente porque se dice que no manejan el idioma oficial de los países, a lo cual esto se cae directamente con el hecho de que puedan tener participación política, entendiendo que en la política tienen que usar el idioma oficial del país. Si no lo supieran, pues precisamente no podrían tener esta participación política. Así que aquí vemos que realmente sí existe un proceso de igualdad, en tanto y cuanto tienen que manejar el idioma oficial de los países para poder tener representación política obligatoriamente, solo porque son indígenas. Luego, dicen que hay que no tienen acceso a la tecnología, pero es que realmente en el momento, ya viene por parte de los derechos que tiene que brindar el Estado en el momento en que encontramos una población indígena, en ese momento ya el Estado se debe encargar no de darle tecnología a la comunidad indígena, sino de encontrar las vías de comunicación y de acceso a bienes y servicios a esa parte del territorio, no porque sean indígenas, sino porque existe una parte del territorio que no cumple con los instintos básicos, y es parte del derecho que tiene que cumplir el Estado velar por esto, y no solamente porque sean indígenas. Así que vemos que realmente la discriminación positiva que nos trata de plantear la primera oposición está completamente viciada en tanto y cuanto son derechos naturales que tiene que brindar el Estado y no la principal discriminación positiva. A ver, si todos son derechos naturales efectivamente que tienen todas las personas, pero no son garantizados efectivamente por el Estado, es ahí cuando entra la discriminación. Siéntate por favor, pero es que entonces el problema, siéntate por favor, pero es que entonces el problema no es un problema con las poblaciones indígenas, sino un problema del Estado que no tiene la capacidad de poder cumplir con estos beneficios. Y ya es un problema que no atañe a esta moción, en tanto y cuanto no estamos discutiendo si el Estado tiene o no las capacidades de poder cumplir con los beneficios que le promete a sus ciudadanos, sino que si la discriminación positiva tiene o no que ser quitada en este momento. Y nosotros vamos a pasar a explicarles por qué a través de dos argumentos. Primero, ¿por qué no antes y por qué no después? Y luego, porque hacerlo justo en este momento beneficia a la población, a los indígenas,
indígenas y al mismo Estado. Vamos a pasar primero con una cuestión. ¿Por qué no antes? Porque, como ya dijo Javier, anteriormente no tenían este proceso de igualdad porque efectivamente no reconocían el idioma oficial, no se reconocían con las otras poblaciones del Estado y no tenían ningún tipo de posibilidad de tener participación política al no conocer los derechos que poseían. Sin embargo, esto hoy en día ya no es así. En el momento en que ya esto hoy en día no es así, nosotros entendemos que ya entran en un proceso de igualdad, como bien lo dijo Javier, y entonces en ese momento ya no era necesario antes, pero sí es necesario ahora. ¿Y por qué no después? Porque en el momento en que tú tienes una discriminación positiva, cuando ya eres igual, esa discriminación positiva realmente lo que hace es que sea superior al otro. Y nosotros no queremos que sean superiores al otro en el futuro. ¿Por qué? Porque eso sí va a causar una discriminación negativa hacia ellos, en tanto y cuanto los ciudadanos van a entender que unas personas que realmente son iguales a nosotros, lo único que tienen son más derechos que no se tienen entendidos porque realmente sí cumplen con la igualdad ante la ley que es necesaria. Entonces, al momento en que nosotros lo hagamos después, nos va a traer más perjuicios que hacerlo hoy en día, cuando todas las condiciones están realmente dadas en términos de la discriminación positiva para que esto sea eliminado. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que beneficia más a la población, más a los indígenas y más al Estado? En la primera consideración, ¿por qué beneficia más a la población? Primeramente porque lo que vamos a conseguir es que haya un mayor reconocimiento de estos pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del ser humano de reconocer a nuestros iguales y ver como una amenaza a nuestros superiores. En tanto y cuanto si nosotros mantenemos esta discriminación positiva y la quitamos después, por ejemplo, partiendo de mi argumento anterior, lo que vamos a conseguir es que la misma gente y la misma ciudadanía vea como superior a esta gente y ya no quiera ni tenga un incentivo real para poder mantener un contacto con ellos y reconocer su misma cultura, porque vamos a tener en cuenta algo, son nuestros pueblos originarios, nosotros venimos de ahí y es parte de nuestra cultura y nuestra historia. Y en tanto y cuanto a eso, si nosotros no permitimos que lo veamos como iguales y para eso poder educarnos de ellos, estamos trayendo un mayor perjuicio que si lo quitamos ahora y los empezamos a ver como iguales. Luego, ¿por qué a los indígenas? Les permite tener un proceso de igualdad que les permitirá reconocerse a sí mismos y a los otros. ¿Por qué decimos eso? Porque en el momento en que ya yo me empiezo a ver como igual, tengo que esforzarme más para poder obtener todo eso que antes me daba la discriminación positiva. En el momento en que yo quiera pertenecer al Parlamento, voy a tener que hacerlo a través de mis características como político y no simplemente por el hecho de que existo dentro de una comunidad indígena. En el momento que yo quiera tener un idioma oficial, voy a verme incentivado a aprender el idioma oficial de mi país y no solamente a saber. Incluso estamos dando un mayor beneficio porque vamos a poder tener 2 idiomas oficiales, cuestiones que no tienen las personas actualmente. No todo el mundo maneja 2 idiomas, sin embargo ellos, al tener que poder manejar el suyo y manejar el idioma oficial por parte de esta discriminación positiva, también se ven beneficiados. Y por último, ¿por qué beneficiamos al Estado? Porque le quitamos el ahogo que merece esta discriminación positiva, porque reconocemos que cualquier tipo de ley que genera una discriminación positiva genera una mayor cantidad de ahogos, no solamente jurídicos, sino económicos y políticos. En tanto y cuanto, como explicamos por lo de la población y la discriminación que puede tener esta población, vamos a tener un ahogo de la política, en tanto y cuanto vamos a tener una mayor crítica a estos políticos que mantienen esta desigualdad que se va a ir creando. Además vamos a tener que mantener los fondos económicos y además vamos a generar una desigualdad jurídica que el Estado hoy en día, y más en Latinoamérica, África y Asia, no se puede mantener. Por todo esto, el primer gobierno ha ganado este debate. Muchas gracias. Escuchamos ahora, por favor, a la vicelíder de la oposición. Muy bien, creo que hubiera sido conveniente que el primer gobierno definiera por completo y claramente desde el principio, porque lo que hizo Giselle simplemente fue venir a intentar salvar una definición que ya nos había dado Javier y que estaba incompleta. Y ahora vienen y nos dicen, ah no, es que la discriminación positiva no es simplemente porque seamos inferiores, que ojo, es diferente ser inferior a modo de persona a tener diferentes condiciones, que fue lo que nosotros impugnamos. El hecho de que alguien tenga menos dinero que yo no implica que sea inferior a mí. El chiste es que hay una disparidad, que es lo que el Estado debería de subsanar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a esta discriminación positiva, como ya le dijimos, existen otras cosas, como
como bien lo dijo, la participación política, ojo, esto no implica que el gobierno llegue y le ofrezca 3 escaños en el Congreso a cualquier indígena que vaya pasando por ahí. Otra cosa, el derecho a usar el idioma. Bueno, señorita, todos tenemos el derecho a usar el idioma, entonces si de lo que se estaba quejando era de que usábamos los derechos humanos, entonces esto no cabe en la discriminación positiva. Además, también tenemos otros tipos de discriminación positiva, como las becas, los créditos, las contralorías para los pueblos originarios y el servicio social, el servicio de salud, etc. No, gracias. Y luego, ¿qué pasa? Y es que todo el caso de gobierno se basa en decirnos que sí existe un proceso de igualdad porque el Estado nos tiene que dar los derechos humanos a todos, y que sí existe el proceso de igualdad porque la ley lo dice, pero lo que están dejando de lado es que el hecho de que la ley diga algo no implica que en la práctica se cumpla, y precisamente porque en la práctica no se cumple y el Estado lo reconoce, el mismo Estado genera mecanismos de discriminación positiva para igualar ese piso en el que nos encontramos. Precisamente por eso es una discriminación positiva, y ellos lo que nos vienen a vender es que simplemente están por arriba de nosotros en la ley, cosa que no es cierto, porque sigue habiendo muchos pueblos que, aunque sí tienen contacto con la sociedad, Javier, no tienen las mismas oportunidades, y eso no les quita el hecho de que sean un pueblo originario. Y es muy curioso que vengan y nos digan, es que son nuestras raíces y les estamos dando la oportunidad de aprender nuestro idioma. Y es que, señorita, los que deberíamos estar aprendiendo su idioma somos nosotros, precisamente porque son nuestras raíces, y precisamente por eso se les discrimina positivamente. Y es muy curioso que también nos traen argumento sobre el resentimiento, y que yo como sociedad ya no voy a tener incentivo para estudiar a esa cultura de mi pueblo originario porque tienen más derechos que yo. Señorita, hay muchos pueblos originarios que la mayoría de la sociedad ni siquiera conoce, y entonces ¿de dónde me viene a decir que esa discriminación positiva que les da mayor visibilidad, precisamente como usted demandaba, está desincentivándonos para precisamente aprender sobre ellos? Y también nos habla de que vamos a tener un mayor reconocimiento y un mayor autoconocimiento de los pueblos indígenas, porque si yo me voy igual a los demás, tengo que esforzarme más para ser como ellos. ¿Por qué les vamos a decir que está mal ser como son si son precisamente nuestras raíces? E insisto, la sociedad debería ser quien se esfuerza por conocerlos, y lo que está pasando en este momento, como ellos bien aceptaron, es que eso no se da. La ley lo dice, pero en la práctica no se da, y sigue existiendo un rechazo social, porque simplemente vienen y nos dicen, es que ya estamos preparados para la mezcla, pero no me demuestra por qué, nos lo dejan en puras premisas sueltas. Y también vienen y nos dicen que vamos a tener un desahogo del Estado simplemente porque ya no van a tener que atender a los pueblos indígenas. Señorita, la función del Estado es atender al bien común. Estos indígenas no están siendo atendidos de la misma forma que la población en general, por eso se les tiene que discriminar positivamente. Inténtalo. Admites que el sistema judicial y el sistema de leyes está ahogado, entonces precisamente al estar ahogado, y como nosotros explicamos, si sí, señorita, pero es que esto no tiene nada que ver con la moción, como precisamente ella denunciaba en nuestro caso, para evitarse tener que refutar. El hecho de que el sistema judicial tenga problemas no implica que se pueda dar el lujo de dejar de lado a una población que tiene necesidades específicas. ¿Y por qué? Porque esta es la función del Estado, el atender a su población. Pero vamos a pasar a reforzar lo que ya dijimos desde la oposición. Y es que primero nos hacían en un punto de información la parte de la representación del Congreso, pero ya les contestamos, si son una minoría con necesidades específicas, por lo mismo necesita una representación. Y esto no habla de que les vamos a abrir la puerta al Congreso y que cualquier persona simplemente por ser indígena va a poder estar ahí, sino que se busca que esa población indígena tenga una representación que está consciente de sus necesidades y por ende puede promover políticas públicas que busquen resolverlas. Ahí tiene su punto. No, gracias. Después ya les hablamos de cómo tienen falta de información para acceder a la justicia. ¿Y qué pasa? Que el Estado lo que hace a través de esta discriminación positiva también es poner mecanismos como las contralorías para los pueblos originarios que les ayudan a entender los procesos judiciales a los que se tienen que enfrentar. Esto es una discriminación positiva que hace que se igualen las condiciones entre los pueblos originarios y la sociedad para que puedan tener el mismo acceso efectivo a la justicia. Y también es una forma de hacer valer sus derechos. Y si no fuera necesario, entonces no lo reconocerían organismos internacionales como la ONU a través de diferentes convenios, como por ejemplo el convenio 169. Y no te explico por qué no es una falacia de autoridad, porque lo que se reconoce es que aunque todos somos humanos y todos tenemos ese derecho a los servicios básicos, no todos estamos en las mismas condiciones, y por eso se crean estos mecanismos para igualar ese piso y darnos igualdad de oportunidades y de acceso a esos servicios que se nos deberían de garantizar
escuchar, pero no se hace. Pasamos al siguiente punto. No es el momento idóneo, porque ellos nos están vendiendo que lo es simplemente porque la ley lo dice, pero ellos mismos nos están diciendo que el Estado está ahogado. Entonces, si el Estado está ahogado, ¿cómo me viene a decir que está haciendo de manera efectiva el acceso a estos servicios y a estos derechos? También les hablamos del rechazo social. El hecho de que alguien ni siquiera conozca el nombre de sus pueblos originarios, el hecho de que alguien se avergüence de ver a una persona con un rebozo, de ver a una persona de trenzas, etc. Esto nos habla de la discriminación latente que sigue presente en la sociedad y a la que no se ha podido atender. Y es que nosotros les traemos otros dos argumentos, que es uno, el de la visibilización de dos cosas. Se divide primero en los problemas que tienen estos pueblos originarios que aunque ya tienen contacto, no tienen el mismo acceso a los servicios. Muchos no tienen acceso a agua potable, muchos tienen que caminar kilómetros para ir a la escuela. Entonces, el hecho de que haya esta discriminación positiva hace que se visibilizan esos problemas y esas necesidades no satisfechas que hasta el día de hoy, a pesar de ese contacto, tienen. Y el segundo punto de visibilización, se visibiliza precisamente su cultura, porque nos hacen saber a todos nosotros que esa persona a la que se le está dando una beca para que asista a la misma universidad que yo, tiene una cultura propia que es de parte de mis raíces y yo puedo aprender sobre ella porque debería estar aprendiendo sobre ella, y por el rechazo social que se genera a partir del incumplimiento de ese Estado no me lo permite. Entonces la discriminación positiva me está dando la oportunidad de convivir con esa persona. Y por último, ayuda al proceso de integración precisamente esta discriminación positiva, porque hace que tengan condiciones más iguales para poder convivir conmigo y con todos. Les va a dar un transporte específico para que se pueda trasladar a la misma escuela que yo y me dé la oportunidad de conocerlo.